Mi tema es nutrición temprana y desarrollo de microbiota intestinal. La microbiota es el conjunto de microorganismos que colonizan el cuerpo humano. Si bien está formada principalmente por bacterias, en toda microbiota puede haber también virus, hongos, levaduras, parásitos y arqueas. Hay distintas microbiotas en el organismo, tanto en boca, faringe, piel, en el tracto intestinal, respiratorio y urogenital. Pero la principal sin duda es la microbiota intestinal, por su mayor riqueza, abundancia y diversidad, y por la relación simbiótica con el huésped, ya que se benefician mutuamente y conforman lo que llamamos ecosistema intestinal. Las funciones de la microbiota intestinal son múltiples, principalmente en la luz intestinal hay funciones de catabolismo y bioconversión, hay funciones de síntesis de vitaminas, polímeros, aminas, y hay una función muy importante que tiene que ver su efecto sobre la mucosa intestinal, estimulando el desarrollo de la barrera, estimulando la secreción de moco, facilitando la nutrición del epitelio intestinal y un efecto directo en el desarrollo y maduración de la inmunidad intestinal. Además, también hay un beneficio, una acción de la microbiota a nivel sistémico, que tiene que ver con también este impacto tan importante de inmunomodulación que tiene local y sistémica, sino que además también hay una interacción muy importante cerebro-intestino y una función metabólica también importante. El desarrollo de la microbiota intestinal se genera en la etapa postnatal inmediata. Y sin ninguna duda, la microbiota materna tiene un impacto fundamental en su desarrollo a través de dos momentos muy importantes. Primero, el momento del parto vaginal y en segunda instancia, toda la etapa de la lactancia. Por eso decimos que el desarrollo de la microbiota intestinal en general no se produce, o sea, no se genera en la etapa postnatal, sino en realidad comienza durante el embarazo, porque justamente el desarrollo de la microbiota intestinal en el neonato y en el lactante dependerá de la microbiota intestinal materna. Entonces, durante el embarazo, hay distintos factores que pueden generar modificaciones en la microbiota intestinal materna, que comienza a prepararse ya desde el primer trimestre del embarazo. Y tanto el peso como el índice de masa corporal, la dieta o las medicaciones que pueda recibir la mamá tendrán impacto en modificar o en alterar la microbiota intestinal materna. Es importante tener en cuenta que para desarrollar una microbiota saludable en el recién nacido, es importante que la mamá tenga un peso adecuado, no tenga un índice de masa corporal elevado, que tenga una dieta saludable, fundamentalmente baja en grasas, principalmente con vegetales y fibra, y que no haya recibido antibióticos, ni inhibidores de bomba, ni otras medicaciones. La microbiota materna, como decíamos, se va preparando durante el embarazo, y cuando se analizan las microbiotas en las distintas zonas, tanto la oral como la intestinal como la vaginal, en la embarazada, se observa que hay distintas modificaciones, que aumenta el conteo de bacterias a nivel de la microbiota oral, que la microbiota vaginal disminuye en diversidad y principalmente aumenta la abundancia de lactobacilos, y que la microbiota intestinal empieza a modificarse desde el primer trimestre para estar preparada al final del embarazo. Si bien durante el embarazo no hay un importante conteo de microorganismos y bacterias en la luz intestinal del feto,
hay distintas teorías que hablan que ya durante esta etapa comenzaría la colonización a través de distintas vías, como la hematógena, como ascendente desde la vagina, y ya en directa relación con la microbiota intestinal por distintos tipos de mecanismos, aún no todos conocidos, probablemente el desarrollo comience. Sin embargo, en esta etapa todavía no tiene una función simbiótica con el huésped, que en este caso es el feto. El verdadero, digamos, inóculo, primer inóculo de microorganismos en la luz intestinal del neonato se produce en el momento del parto, sobre todo, por supuesto, en el parto vaginal, donde el bebé traga secreciones sobre todo vaginales. Eso genera el desarrollo de una diferente microbiota si nosotros analizamos la microbiota comparativamente con un niño nacido por cesárea. Los niños nacidos de parto vaginal van a tener desarrollo de Lactobacillus, Prevotella, Escherichia coli, Klebsiella. Y como observamos en este esquema de estudio que analizó justamente a qué semejanza tenían la microbiota del bebé nacido vaginal, observamos que se parece mucho a la microbiota de la vagina de la mamá. En cambio, cuando se analizan las microbiotas de niños nacidos por cesárea, se observa una distribución muy distinta en las bacterias. Y justamente en este trabajo muestra cómo el niño nacido por cesárea tiene una microbiota semejante a la piel materna, ya que el primer ingreso más importante de microorganismos en este grupo de pacientes se produce cuando el niño tiene contacto especialmente con la piel y areola de la mama. Esta relación con la microbiota intestinal materna no termina en el momento del parto, por supuesto, sino que continúa a través de la lactancia materna. Como decíamos, la microbiota intestinal materna se ha ido modificando durante el embarazo y por mecanismos no todavía totalmente conocidos, parte de los microorganismos de la microbiota intestinal materna llegan a la glándula mamaria y a través de la leche materna llegan a la luz intestinal del recién nacido. Tanto el calostro como la leche madura tienen microorganismos, así como también otras sustancias que son los oligosacáridos y factores inmunes. Todo esto permitirá la nutrición y el desarrollo de una microbiota intestinal saludable. La leche materna, con todos los beneficios que ya por supuesto todos conocemos, tiene, cuando afecta justamente y facilita la nutrición y el desarrollo de esta microbiota intestinal del recién nacido, un efecto muy importante de inmunomodulación en esta etapa de la vida, como vamos a ver a lo largo de la charla. Entonces, la leche humana constituye como la segunda oportunidad de inóculo más importante, ya que la leche materna tiene bacterias de distinto tipo, estáfilo, estreptococo, bifidobacterios, lactobacillus, etc. Las bacterias de la leche materna no son iguales en todas las madres y en los distintos estudios realizados se observan que según las características de la dieta materna, según las características del medio ambiente, de la zona geográfica y de la genética materna, puede haber muy diferentes concentraciones de microorganismos. Esto tiene la misma relación a las variantes que uno puede encontrar en la microbiota intestinal materna de distintas madres, por supuesto. A su vez, la leche materna no solamente tiene bacterias, sino que tiene otros componentes que facilitan el desarrollo de bacterias saludables como son las bifidobacterias. Por eso se llaman factores bifidogénicos. El más importante son los oligosacáridos de la leche humana, que ahora vamos a ver. Estos favorecen el desarrollo de bifidobacterias y lactobacillus
porque estas bacterias utilizan a los oligosacáridos como nutrientes. Además, la leche materna no solamente tiene microorganismos y tiene oligosacáridos, sino que también tiene productos bacterianos, como son metabolitos, distintos péptidos o ácidos grasos de cadena corta como el butirato. Por eso decimos que es la alimentación perfecta. Tiene probióticos, tiene prebióticos y tiene posbióticos. Y a pesar de que las fórmulas han tratado de copiar o simular estos beneficios de la leche materna, por supuesto, no lo han logrado y la leche materna está enriquecida con todos estos factores que nos ayudan justamente al desarrollo de este ecosistema intestinal. Como decíamos, además de los microorganismos, uno de los componentes más importantes para el desarrollo de la microbiota intestinal son los oligosacáridos. Estos son el tercer componente más importante, del tercer componente nutricional más importante de la leche humana, y ya se conocen más de 200 estructuras moleculares de los oligosacáridos. Estos, como hablábamos de los microorganismos, también tienen alta variabilidad en cantidad y en composición en distintos momentos de la lactancia y si los analizamos en distintas muestras de diferentes madres, que también, como dijimos, de los microorganismos dependerá de las dietas, de la genética, del medio ambiente, de si recibieron o no medicaciones esas mamás, por supuesto. De manera tal de que no todos los niños están expuestos a los mismos oligosacáridos, o sea que estos oligosacáridos son prebióticos personalizados, o sea que cada niño tiene favorecedores del desarrollo de la microbiota que dependerá directamente de su mamá. Los oligosacáridos, como sabemos, son componentes, hidratos de carbono grandes que no son absorbidos en intestino delgado y llegan al colon. Algunos de ellos tienen cadenas más cortas, como son estos tres primeros, y otros que son trisacáridos, y otros son cadenas más largas, como los tetrasacáridos. La relación normalmente se presentan en la leche humana son 9:1. Estos oligosacáridos, sobre todo los de cadenas más cortas, son de fácil digestión y son fermentados por las bacterias. O sea que los oligosacáridos son, digamos, sustratos nutricionales para las bacterias. Entonces, las bacterias que se desarrollan en la microbiota intestinal se van a desarrollar de acuerdo a los nutrientes que le ofrezcamos. Entonces, estos oligosacáridos son bifidogénicos, entonces cuando utilizamos los oligosacáridos para alimentar estas bacterias oligosacáridos de la leche humana, las bacterias que se van a desarrollar son fundamentalmente bifidobacterias. ¿Por qué sucede esto? Porque las bifidobacterias tienen justamente enzimas necesarias para la digestión y fermentación y utilización como nutrientes de estos azúcares grandes, que servirán no solamente para nutrición de ellas mismas, sino además como nutrición del epitelio colónico. O sea que tienen una función muy importante. Pero además de toda esta función nutricional tan importante, los oligosacáridos tienen también efectos protectores contra patógenos, efectos antimicrobianos y propiedades antiadhesivas. Es importante saber que hay diferencias significativas entre los oligosacáridos de la leche humana y de otros mamíferos, y que los mamíferos tienen entre 100 a 1000 veces menos oligosacáridos que la leche humana. Es así entonces, si nosotros ofrecemos nutrientes en esa luz intestinal colónica a bacterias, como son los oligosacáridos de la leche humana, van a crecer bifidobacterias y lactobacilos, con baja concentración de patógenos. En cambio, si el ofrecimiento es una fórmula donde tenemos una concentración muy distinta de oligosacáridos y una
conformación muy distinta total nutricional, van a desarrollarse otras bacterias. Ya los cambios de microbiota en relación a la alimentación ya se presentan claramente los primeros 30 días de vida, donde si analizamos la microbiota intestinal en ese momento, vamos a encontrar que prácticamente el 30% tiene relación a las bacterias encontradas en la leche humana que recibió ese neonato, y un 10% de las bacterias que recibió de la piel o areola materna. Entonces, en los primeros 6 meses de la vida, en los niños alimentados exclusivamente con leche materna, lo que vamos a encontrar es desarrollo fundamental de bifidobacterias. Cuando a los 6 meses de edad comenzamos con la alimentación complementaria, estamos ofreciendo entonces otros nutrientes y entonces vamos a generar el desarrollo de otras bacterias. A partir de los 6 meses, entonces, con la alimentación complementaria, aumenta la riqueza, la diversidad y la complejidad de esta microbiota intestinal, donde la fibra, o sea, los vegetales y las frutas en especial, van a permitir el desarrollo de otras bacterias también saludables que van a acompañar a las bifidobacterias que hasta ese momento han crecido. O sea que es muy importante saber que lo que le damos de comer al lactante en esta etapa de la vida nos permitirá continuar con este ecosistema saludable. Y es así que vamos a ver que van a empezar a desarrollarse otras bacterias de otro filum, como son Firmicutes y bacteroides, en la medida que ofrezcamos azúcares polisacáridos complejos, y también, por supuesto, cuando aparezcan las proteínas, donde van a aparecer más las proteobacterias. Y es así entonces que se va desarrollando en estos primeros años de la vida una composición de una microbiota que tiene justamente en esta etapa la mayor variabilidad inter e intraindividual, pero alcanza entre los 2 a 3 años de edad una configuración más estable. O sea que a los prácticamente 2 a 3 años de edad, o sea, cumpliendo con estos 1000 días, llegamos a un ecosistema maduro. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque las bacterias que se han desarrollado hasta esta etapa se ubican en nichos de cierta estabilidad. Entonces, de acá hacia adelante, vamos a tener bacterias que permanecen estables, que en algunos casos hasta son difíciles de modificar. Por eso es tan importante la nutrición en esta etapa de la vida, que nos asegure esta microbiota intestinal saludable. Cuando uno ve el camino que recorren las bifidobacterias en nuestra vida, que son, digamos, un poco las bacterias más saludables que podemos tener en nuestra microbiota, vamos a ver, como decíamos recién, que a partir del parto vaginal y la leche materna hay un predominio franco de bifidobacterias, pero cuando ingresamos los alimentos, hay un descenso de las bifidobacterias desde un 30 hasta un 10%, hasta la edad adulto y la última etapa de la vida, donde hasta parecieran desaparecer. Pero fíjense ustedes que a partir justamente de los 3 años se produce un aumento en la aparición de otras bacterias, como son Firmicutes y bacteroides, que entre los dos filum de Firmicutes y bacteroides prácticamente constituyen el 95% de toda la microbiota intestinal. Trataremos de tener menos proteobacterias para que siga siendo nuestra microbiota saludable. Y es así que vivimos en esta estabilidad, que es una estabilidad saludable para el ecosistema. Si evitamos las dietas grasas en forma permanente, si evitamos el estrés, si evitamos las medicaciones como antibióticos, inhibidores de bomba, de ácido, ¿no?, etcétera,
podremos mantener esta estabilidad saludable que va a ser muy importante para nuestra vida. Pero antes de recorrer toda esa etapa de la vida, es importante saber qué importancia tiene justamente el desarrollo de una microbiota saludable en estos 1000 días. ¿Por qué? Porque con el nacimiento iniciamos una etapa de madurez inmunológica que es muy importante en los primeros 6 meses de la vida. Y esta madurez inmunológica, que tiene que ver con la aparición de inmunidad innata adaptativa, desarrollo de células T y B, está directamente relacionada a la colonización bacteriana intestinal, porque las bacterias en la luz intestinal generan el estímulo necesario a nivel intestinal, primero para crear una barrera intestinal que tiene que ver con la presencia de moco, que tiene que ver con un epitelio fuerte y unido, con una buena nutrición epitelial, que tiene que ver con el desarrollo de sustancias antimicrobianas, y que tiene que ver con un estímulo muy importante hacia la inmunidad innata y también hacia la adaptativa, porque aquí están las células dendríticas que se ponen en contacto directamente con las bacterias, y estas células, digamos, con el efecto de la presencia de estas bacterias, van a generar el desarrollo de las distintas líneas celulares de los linfocitos T. Las bacterias inducen la diferenciación de las células T en 4 tipos: TH1, TH2, T reguladores y TH17. La diferenciación requiere de la inducción de un factor de transcripción que es único para cada línea. Entonces, como que cada componente celular bacteriano, cada metabolito, cada presencia de bacteria va a tener influencia en el distinto desarrollo de esta inmunidad adaptativa. Entonces, que este desarrollo sea sano y saludable depende de justamente este estímulo que tengamos en la luz intestinal. Y es así entonces que la presencia de bacterias va a ser importante para desarrollar esta barrera, las distintas respuestas. Y de alguna forma el sistema inmune maduro comienza a tener una respuesta adecuada para los patógenos y una respuesta de tolerancia y aceptación para las bacterias saludables, como son las microbiota intestinal. Este mecanismo de reconocer y poder diferenciar ambas bacterias, la patógena de la comensal, es el mecanismo que se llama tolerancia, que nos va a permitir evitar las reacciones, por ejemplo, a ciertas proteínas alimentarias. Entonces, la adquisición de este mecanismo adecuado nos va a permitir evitar enfermedades alergénicas, enfermedades autoinmunes y respuestas inmunes no deseadas. El estímulo hacia la inmunidad no solamente queda en el intestino, sino que este mismo estímulo bacteriano a través de componentes de bacterias o producción de metabolitos o de mismas bacterias pueden generar respuestas inmunes adecuadas también a distancia, en el hígado, en el cerebro, en el pulmón. Como todos sabemos, la microbiota intestinal no termina sus beneficios en el huésped solo a nivel intestinal y a nivel inmune. También sabemos que actúa a nivel hepático, desde la inmunidad hasta el desarrollo también y relación con enfermedades metabólicas, diabetes, por ejemplo, obesidad. Pero también hay una relación directa con el eje intestino-cerebro, con la aparición muchas veces en disbiosis y alteraciones de la microbiota intestinal de enfermedades tanto del sistema nervioso central como psicológicas o psiquiátricas. O sea que más allá del intestino, también la microbiota intestinal es importante para el huésped. Entonces, como conclusión, podemos decir que los eventos más críticos tienen lugar en estos primeros años de la vida, en los primeros 1000 días, donde hay una gran variabilidad de la microbiota y a partir de la cual
se alcanza una configuración más estable. La importancia del parto vaginal y la lactancia materna en el desarrollo de la microbiota es justamente la importancia de estos primeros 1000 días. Luego, la alimentación complementaria nos brindará sustratos nutricionales que permiten aumentar la diversidad y la riqueza de la microbiota intestinal. El consumo de fibra va a ser fundamental, influencia fuertemente en la fisiología de la microbiota intestinal y promueve la salud del ecosistema. En los primeros 1000 días no solamente se conforma el ecosistema intestinal, sino que es un periodo clave para la maduración inmune intestinal y sistémica. La conformación de una microbiota intestinal saludable en esta etapa de la vida es fundamental en la prevención de enfermedades alérgicas, autoinmunes del sistema nervioso central y metabólicas. Muchas gracias.